nos encontramos en este momento ya en el tercer punto de este video, o lo que sería el tercer video de esta serie de 7. En este punto lo he titulado Los fieles tienen una devoción por los falsos profetas. Y hay varios puntos que vamos a tratar en este video uh, que tienen que ver con el asunto de los falsos profetas. Punto número 3. Los fieles tienen una devoción por los falsos profetas. El primero que encontramos es William Miller, este hombre que profetizó la segunda venida para el año 1843, pero al no cumplirse dice que hubo un error, obviamente que Dios fue el que se equivocó, pero iba a ser en el año 1844. Vemos que fue totalmente falso y hubo un gran error. Esto se lo llamó como el gran chasco de 1844 y muchos de los fieles abandonaron la iglesia adventista. Vemos que siempre el movimiento religioso, todos hablan de ver el futuro, todos hablan de ver el fin de los tiempos y siempre es en el tiempo donde les toca vivir a cada uno de estos hombres paganos. Entonces, lo que vemos es que fue totalmente falso. En este punto, nuestro amigo Sebastián menciona a la persona de William Miller y lo hace como si fuera un profeta. Lo primero es que William Miller, o Guillermo Miller, como se le conoce en español, nunca fue un profeta. No se consideraba a sí mismo como tal, ni fue proclamado como tal por ninguna persona en su época. Habría que estudiar la vida previa de William Miller, que primeramente era una persona atea, pero que luego se puso a estudiar la Biblia de una manera sistemática, versículo por versículo, y dice que él no pasaba al siguiente versículo hasta que no entendiera el previo, o sea, el versículo previo, procurando de esa manera entenderlo antes de pasar al siguiente. Hasta que un día William Miller se encuentra con un pasaje de la Biblia, ya cuando está en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 14, donde dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ese texto atrajo la atención de William Miller de una manera, vamos a decir, muy intrigante. Y él dedicó mucho tiempo a investigar a qué se refería ese texto cuando decía hasta 2300 tardes y mañana y el santuario sería purificado. Sus estudios e investigaciones le llevaron a la conclusión que ese texto se refería a la segunda venida de Cristo. Luego de mucha oración, aceptó un llamado a predicar en una iglesia local, donde hizo exposición de lo que él había descubierto, causando un gran revuelo para su tiempo. Para ese entonces, la iglesia adventista no existía. A ese grupo se le conocía como el movimiento millerista o el movimiento adventista, porque predicaban la segunda venida de Cristo. ¿A qué se refiere Sebastián cuando habla acerca del chasco de 1844? Bien, producto de las investigaciones de Guillermo Miller para esa época, él concluye a través de sus conteos de tiempo y haciendo muchas investigaciones que los 2300 días o los 2300 tardes y mañanas concluían en el año 1843. Esperaron al 1843 y Cristo no vino. Ellos revisaron nuevamente las escrituras a ver qué había pasado, porque el Señor no había venido, dándose cuenta que habían hecho un conteo mal. Habían tomado una fecha de sacrificio del Cordero en una época en que no era. Por lo tanto, su nuevo conteo le da una segunda fecha, que es en 1844, específicamente el 22 de octubre de 1844. Ahora, llega la fecha del 22 de octubre de 1844 y el Señor no viene. Obviamente había un problema en el cálculo del tiempo. Eso hizo que muchas personas se desanimaran y abandonaran el movimiento millerista. Es entonces cuando un grupo de esos que creyeron en esa predicación permanecieron fieles a lo que habían creído, sabiendo que habían cometido un error en algún punto,
a ese grupo se quedó estudiando la Biblia en oración y en ayuno, hasta que le fue revelado por qué el Señor no viene. Dos razones que no vamos a detallar mucho porque es un tema bastante largo. Primero, entendieron que el santuario no era la tierra, cosa que ellos habían cometido el error creyendo que lo que iba a ser purificado era la tierra porque era el santuario del Señor. Así que primer error fue creer que la tierra era el santuario y que como el santuario iba a ser purificado, la tierra iba a ser purificada y el Señor iba a venir. Ese es el primer error, porque el santuario está en el cielo, según dice Hebreos. Segundo error o segunda omisión que hicieron que causó que ellos tuvieran ese error. Apocalipsis capítulo 10, del versículo 8 al 10. Allí Juan habla del librito en la mano del ángel. Recuerden que hay un ángel que tiene un libro en la mano y le dice a Juan, Juan, ven, agarra el libro y cómelo. Te vas a ver amargo en tu vientre, pero en tu boca vas a ver dulce. Y entonces dice al final del versículo 10, es necesario que profetice otra vez sobre mucha gente, sobre muchos pueblos y sobre muchas naciones. Cuando los adventistas entendieron eso, se dieron cuenta el error que habían cometido en los cálculos, no en la profecía. Pero para entender esas profecías, no solo en un marco profético, sino también histórico, no se puede hacer con el método que el señor Sebastián y la denominación que él sigue o el que él asiste, que son los calvinistas o metodistas, bautistas y demás otras denominaciones protestantes, lo hacen, o sea, con el método preterista o con el método futurista. Para poder entender esa profecía hay que estudiarla a la luz del método historicista, que nos vamos a explicar en este momento. En cuanto a la predicación del tiempo del fin para la época en que vive, quien lo predica no es nuevo en la Biblia, ya que otros lo hicieron antes que él. Si no, véanse 1 Tesalonicenses 4:15. Allí Pablo está hablando que él se cuenta dentro de los que van a estar vivos para cuando el Señor venga. Los hechos y vivencias de los que predican acerca del fin lo hacen sentir que ese evento es tan inminente que puede suceder en su época y se cuentan dentro de los salvados y por eso no quiere decir que es un falso profeta, pues Pablo hace más de 2000 años y ya murió y aún no es el fin. Y él se contaba dentro de los que estarían vivos para ese gran evento. Pero después aparece la sucesora, Elena G. de White, que era fiel de este hombre, y vemos que tuvo más de 2000 visiones y sueños. Sueños y también habían visiones, visiones personal. Esta mujer nos había afirmado de que Dios le hablaba a través de un ángel que se acercaba a su habitación en su casa de California, junto a una silla. Pero bueno, todos estos falsas profecías y visiones fueron complementos que el movimiento religioso lo tomó como verdadero y sin cuestionar nada. Vemos que más de 2000 profecías, muchas falsas, algunas dudosas, pero lo que vemos es que las Escrituras, ¿qué es lo que nos dice? Gálatas capítulo 1, versículo 8 nos dice, más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. Esto es lo que estaba haciendo esta mujer, anunciando otro evangelio. Entonces dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Esto significa, sea maldito. Bien, aquí el señor Sebastián, volvemos nuevamente a la persona de Elena de White o Ellen White, donde él la llama sucesora de William Miller, lo cual no es cierto, pues ella no heredó ningún don profético de William Miller, porque William Miller no fue un profeta, por lo tanto no podía heredarlo. Sebastián continuó contabilizando la cantidad de visiones y profecías que la hermana White tuvo, como si eso fuera un pecado condenado en la Biblia. Además, tampoco entiendo a qué se refiere él con visiones personales. Vuelve nuevamente a juzgar las visiones o profecías supuestamente falsas de la hermana White sin dar pruebas de una sola de ellas. Tampoco prueba ni señala en qué consiste el otro evangelio
que predicó la hermana White y por consiguiente todos los adventistas hasta el día de hoy pues siguen predicando el mismo mensaje hasta esta fecha. Entonces, lo que vemos es que las escrituras nos prohíben, pero vemos que acerca de los testigos de Jehová, los mormones también utilizan este mismo método de hablar con ángeles, de hablar con seres espirituales, y empiezan a hablar y basar sus doctrinas en filosofías de hombres. Cuando vemos que en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, nos dice, si el profeta hablar en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, la ha hablado tal profeta. No tengan temor de él. Bueno, la palabra nos está enseñando de que si no se cumplen las profecías, es totalmente falso y no es de parte de Dios. Cuando vemos que de 2000 profecías, la gran mayoría fueron falsas. Por eso vemos que esta mujer es totalmente anatema. Si bien es cierto que muchas otras denominaciones claman haber hablado con ángeles, no es un hecho antibíblico, pues la Biblia está llena de escenas en las que los ángeles descienden a la tierra a comunicar mensajes de parte de Dios a sus escogidos. El problema no radica en la presencia de los ángeles, sino más bien en el mensaje que estos transmiten o supuestamente transmiten a sus profetas. La misma Biblia dice que los hombres de Dios deben de hablar de acuerdo a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, no les ha amanecido. Él cita Deuteronomio 18:22 y dice que la mayoría de las profecías de la hermana White son falsas y por eso es anatema, o sea, maldita. Y pasa a citar algunas de ellas, las cuales veremos individualmente. Lo que vemos también en cuanto a las profecías falsas de esta mujer, dice que en una congregación predicando, Dios le había dicho de que en su segunda venida muchos de los que estaban en esa congregación iban a estar con el Señor con sus cuerpos transformados. También nos habla de que el Señor le mostró de que la nueva Jerusalén jamás será levantada, cuando vemos que en el año 1948 se volvió a levantar como capital de Israel. O sea que es totalmente falso todo lo que estaba enseñando esta mujer. También profetizó que la esclavitud iba a ser revivida y vemos que la esclavitud fue abolida, todo lo contrario. Entonces, todos estos escritos nos demuestran que es una falsa profeta. La primera afirmación que él hace es que dice que la hermana White, junto con lo que ella estaba predicando en ese momento, iban a estar vivos para cuando el Señor viniera. En esta afirmación, que él declara que la hermana White estaría viva y las personas que estaban allí para la segunda venida de Cristo, lo cual lógicamente no ocurrió, pero ¿fue eso lo que realmente la hermana White quiso decir o dijo? Al hacer un estudio sincero y fiel de la palabra, nos damos cuenta de que este lenguaje que ella usó no es extraño en la Biblia, pues algunos de los personajes principales de esta hablaron de la misma forma y por eso no fueron anatema. Y ya le mencioné el caso de Pablo, no mencioné el caso de Jesús, pero Jesús en varias ocasiones habló en ese mismo sentido. La otra prueba que él da es acerca de la Nueva Jerusalén. En esta afirmación de que la Nueva Jerusalén nunca sería levantada, creo que el hermano no leyó bien el texto en cuestión, porque ella nunca se refiere a la Nueva Jerusalén, sino más bien a la Vieja Jerusalén, lo cual es muy diferente. Además, al leer el texto, la hermana White, ella no se está refiriendo a que no sería reconocida como nación o que al fin tendría un territorio. La hermana White no está hablando de eso. Más bien se está refiriendo a la gloria pasada de Jerusalén. Cito textualmente lo que dice la hermana White. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada y que Satanás está haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora. Eso se encuentra en el libro Primeros Escritos, página 75, para que lo puedan leer bien. ¿Entiende? Ella está hablando a la vieja Jerusalén. Esa vieja Jerusalén nunca más va a ser edificada, nunca más va a ser reconstruida. Ahora, de ahí que Israel sea reconocida como una nación, como
un pueblo independiente con su bandera y todas sus, vamos a decir, identificaciones de un país soberano independiente. Ella no estuvo hablando ni profetizando acerca de eso. Algo que los detractores de la Biblia y de los escritos de la hermana White no hacen es leer el contexto de lo que se está analizando y solo toman párrafos aislados que pueden darse a cualquier mala interpretación. En el tercer punto, él habla acerca de la esclavitud. En esta tercera prueba, el señor Sebastián se refiere a la esclavitud, pero nuevamente tengo que hacer mención del descuido en la lectura superficial de un texto sin hacer la investigación correspondiente. Si él se leyera lo que dice Apocalipsis 6:15, Apocalipsis 13:16 y Apocalipsis 19:18 acerca de la esclavitud para el tiempo del fin, se daría cuenta a qué se refería la hermana White. La Biblia habla que para la venida de nuestro Señor Jesucristo existirían esclavos, pues en los 3 textos mencionados hacen alusión a ello. O sea, no es solamente uno hablar mal de una denominación tal, sino que al presentar el argumento en contra, debería presentar las bases, los soportes, lo que realmente cuenta a la hora de tú rebatir una ideología, una creencia o simplemente alguna argumentación. Tienen que presentar las pruebas, no solamente es venir y decir, oh no, ellos son anatemas, predican otro evangelio. ¿Cuál fue el otro evangelio que predicó la hermana White? ¿Cuáles fueron las profecías que ella dijo que no se han cumplido? ¿Tú has leído el texto de la hermana White? ¿Has analizado el texto de la hermana White? Creo que no, porque tampoco ha leído la Biblia, porque la malinterpretan. Nos veremos entonces en el próximo video, en donde vamos a estar hablando de otro tema. Dios lo bendiga y síganos acompañando.